Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Llevamos algún tiempo sin subir nuestro más o menos regular podcast. Pero aquí estamos de nuevo para exponer uno más de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla. Me refiero en este caso al que lleva como título Materialismo y Naturalismo. Y para encuadrarlo, me permito citar antes de entrar en materia el siguiente pasaje bíblico. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. 1 Corintios 15:46. Ya apreciarán su relación con el tema de hoy. Porque históricamente hablando, una de las mayores fuentes de ataques contra el cristianismo surge de una filosofía muy difundida en la era moderna a partir de Marx y compañía: el materialismo. Es decir, la creencia en que la materia es todo lo que existe, y que todos los seres del universo, incluyéndonos a los seres humanos, debemos nuestra existencia a las meras propiedades aleatorias de la materia. Una gran proporción de científicos de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX asumió esta filosofía como algo axiomático, que no requeriría entonces ninguna comprobación. Pero a medida que la física cuántica fue descubriendo que la misma materia es un concepto muy misterioso e inacible, casi espiritual y místico, cuando se la aborda desde el punto de vista de las partículas más elementales, los científicos materialistas se fueron trasladando al naturalismo, una ideología muy emparentada con el materialismo, pero más matizada y menos pretenciosa, que consiste en la creencia en que todo lo que sucede en este mundo y en el universo en general obedece a causas naturales susceptibles de ser investigadas, explicadas y comprendidas en su momento, en la medida en que la ciencia avance y logre ir llenando cada vez más todas las brechas o agujeros que aún existen en el conocimiento humano. La evolución darwinista es uno de los resultados de estas creencias. Y dado que el cristianismo afirma la existencia de un mundo sobrenatural, es decir, que existe más allá de la naturaleza, y asimismo sostiene la existencia de una realidad espiritual más allá de la materia, salta a la vista la razón por la cual la ciencia naturalista y la filosofía materialista se oponen al cristianismo y lo atacan, procurando ridiculizarlo y dejar expuestos a los cristianos como personas ignorantes, supersticiosas y crédulas, al mejor estilo de la fe de Carbonero. Como si la creencia en una realidad sobrenatural y espiritual, por contraste con el mundo exclusivamente natural y material postulado por estos personajes, fuera por sí mismo el producto inevitable y obligado de la presunta ignorancia e irracionalidad de los creyentes. De hecho, el trasfondo de los ateos y agnósticos de hoy suele ser, de manera invariable, la filosofía materialista o la ideología naturalista, o ambas simultáneamente, dada su gran semejanza conceptual. Pero quienes caricaturizan de esta manera a la generalidad de los cristianos, sin perjuicio de los que sí se ajusten a esta descripción, se equivocan de cabo a rabo por las siguientes razones. En primer lugar, debido a que, como ya se ha mencionado antes, es un hecho establecido que sin el decisivo concurso y aporte del pensamiento de científicos y filósofos cristianos convencidos y comprometidos, la ciencia y la filosofía estarían muy lejos de haber avanzado todo lo que han avanzado hasta los días de hoy. En segundo lugar, porque los cristianos más representativos y maduros no son de ningún modo personas irracionales, ignorantes y crédulas,
que todo lo explican apelando a lo sobrenatural y a lo espiritual. Más bien, sin dejar de afirmar la existencia de una realidad espiritual y sobrenatural que converge en Dios, no por eso han negado la existencia y las propiedades de la materia y la naturaleza. De hecho, los cristianos creemos en dos tipos de causas de todos los fenómenos del universo: la causa primera y las causas segundas. Dios es la causa primera de todo. La materia y la naturaleza pueden muy bien ser las causas segundas de una gran mayoría de los fenómenos que ocurren en el universo. Y esto no anula ni la existencia ni la actividad de Dios. La causa primera, actuando siempre, ya sea de manera directa como actor principal en el escenario, o tras bambalinas, detrás del escenario, dirigiendo a los actores que protagonizan la escena. Como actor, Dios sería la causa primera actuando directamente. Como director de escena, Dios sería la causa primera actuando indirectamente, a través de las causas segundas, los actores que se encuentran en el escenario. Así pues, los cristianos afirmamos que, en último término, Dios es la causa de todo, ya sea de manera directa como causa primera, o de manera indirecta, a través de las causas segundas. En un contexto como este, los cristianos podemos y debemos entonces aceptar las explicaciones de la ciencia que se basan en el funcionamiento de la naturaleza o en las propiedades de la materia, e incluso podemos incursionar en el campo de la ciencia sin que por ello estemos traicionando nuestra fe o nuestras convicciones y creencias en un mundo espiritual y sobrenatural centrado en Dios como el creador y gobernante de todo lo que existe. Desmintiendo la afirmación suscrita de manera ligera por muchas personas de hoy, en el sentido de que existe una oposición irreconciliable entre la ciencia y la fe, como quieren hacerlo ver los científicos naturalistas y los filósofos materialistas de manera calumniosa. Lo cual no significa que aceptar las explicaciones naturales y materiales provistas por la ciencia bien ejercida nos obligue a descartar de nuestro panorama las explicaciones sobrenaturales y espirituales procedentes de nuestra fe bíblica, que se encuentran siempre en el trasfondo. En otras palabras, el hecho de reconocer que los milagros, sucesos de evidente origen sobrenatural, no sean algo frecuente en la historia, sino algo más bien excepcional, pues ya hemos dejado establecido con suficiencia que los milagros son por definición algo extraordinario y no algo ordinario o cotidiano, no significa tener que negar la posibilidad misma de los milagros, como lo pretenden materialistas y naturalistas por igual. Porque dada la existencia de Dios, pero incluso en ausencia de ella, por el simple hecho de que los milagros no sean algo habitual, no se puede concluir arbitrariamente que no existan ni se puedan dar eventualmente en la historia. Esta es una afirmación perfectamente razonable, que además viene siendo soportada de forma creciente por los más recientes descubrimientos científicos. Ciertamente, los más recientes hallazgos de la ciencia en el campo de la física, la química, la astronomía, la biología, la genética, la neurología y la psicología, para no mencionar las ciencias sociales en general, demuestran que las creencias de los cristianos están muy lejos de ser irracionales, sino que cuentan cada vez más con el apoyo de la ciencia rectamente entendida. Si es que los científicos quieren seguir siendo considerados personas racionales y razonables como se jactan y presumen de serlo. Cobra vigencia una frase memorable de Charles Colson que dice: hay circunstancias en que es más racional aceptar una explicación sobrenatural, y es irracional ofrecer una explicación natural. Y en la actualidad, estamos en medio de estas circunstancias, a despecho del naturalismo y el materialismo que se aliaron para hacernos creer que toda explicación natural es siempre por fuerza racional,
mientras que toda explicación sobrenatural sería siempre irracional y por lo tanto inaceptable. Algo ya insostenible a raíz del avance de la ciencia y de los callejones sin salida a los que está llegando de la mano de la teoría del Big Bang, de la física cuántica, del descubrimiento y desarrollo de la biología molecular que llevó a su vez al descubrimiento del ADN, a la decodificación del genoma humano y a poder estudiar esa caja negra que fue la célula hasta ya entrado el siglo XX. A la luz de todo esto, la ciencia está viéndose empujada a reconocer que insistir en explicaciones naturalistas para esclarecer misterios tales como el origen del universo, el origen de la vida y el origen del ser humano desemboca inexorablemente en necia y fantasiosa irracionalidad. Mientras que referir estos misterios a un Dios creador, sobrenatural, sabio y poderoso es la explicación más racional a los dilemas planteados por la ciencia actual. Porque, irónicamente, de insistir en su pretensión de explicarlo todo sin referencia a Dios y a lo sobrenatural, la razón termina extraviada sin remedio en el laberinto de la irracionalidad a la que pretendía combatir. Como quien dice, la razón termina siendo víctima de su propio invento. Lo dicho por el apóstol Pablo se aplica entonces a los científicos naturalistas y materialistas de hoy. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1, 21 al 22. De hecho, fue todo este panorama actual el que llevó a un científico de la estatura del francés Louis Pasteur a declarar: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Y más recientemente el científico alemán Werner von Braun denunciaba así la irracionalidad y necedad por igual de los científicos naturalistas y los creyentes cerradamente sobrenaturalistas, al declarar: encuentro tan difícil entender a un científico que no advierte la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo, como lo es comprender a un teólogo que niega los avances de la ciencia. Es tanto así que el científico más emblemático del siglo XX y para muchos de la historia humana, el judío alemán Albert Einstein, sostenía que la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Es famosa también su frase para explicar la precisión y el orden que se observa en el universo y que se manifiesta en todas las elegantes y complejas leyes matemáticas que nos permiten comprender su funcionamiento. Para explicarlo, Einstein dijo escuetamente que Dios no juega a los dados. Es decir, que es obvio al observar y estudiar el universo que Dios no ha dejado nada al azar. Movido por esta convicción, Einstein también creía que solo existen dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro, y la otra como si todo lo fuera. No en vano explicaba también su sorpresa ante ese minucioso orden reflejado por el universo, un orden que los seres humanos podemos de manera igualmente sorprendente descubrir, estudiar y comprender, diciendo: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Así pues, solo existen estas dos maneras de vivir la vida, y nosotros elegimos de cuál de las dos maneras vamos a vivirla. Los científicos materialistas o naturalistas, ateos o agnósticos por igual, ciegos por su propia voluntad a la realidad de Dios, viven como si nada fuese un milagro. Pero el creyente, gracias a la más amplia visión que su fe en Dios le brinda, vive como si todo lo fuera, obteniendo la facultad de ver la bondadosa mano de Dios, la causa primera, interviniendo de forma decisiva en el funcionamiento de la naturaleza y la materia, las causas segundas. Al fin y al cabo, como lo dijera el periodista Lee Strobel, al considerar los descubrimientos de la ciencia moderna, el funcionamiento cotidiano del universo es, en sí mismo, una clase de milagro
continuo, las coincidencias que permiten que las propiedades fundamentales de la materia ofrezcan un medio ambiente habitable, son tan improbables, tan inverosímiles, tan elegantemente orquestadas que requieren de una explicación divina. En este orden de ideas, un saludable escéptico como el periodista de ciencia Fred Heeren hizo en cierta oportunidad la siguiente confesión: me resulta muy difícil creer que alguna vez en el pasado haya ocurrido un milagro. Con todo, aquí estamos. Pruebas vivientes de que de algún modo en el pasado todo tuvo que haber salido de la nada. Y no hay medio natural de que algo así ocurra. Esto me coloca en algo así como un dilema. Por un lado, no creo en milagros, pero por el otro, todo el universo es al parecer un milagro enorme e indescriptible. Algo que el astrónomo Robert Jastrow corroboró con broche de oro y con una buena dosis de honesto candor al hacer la siguiente concluyente reflexión. Para el científico que ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia acaba como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está un tris de conquistar el pico más alto y cuando logra trepar por la roca final, se encuentra con una cuadrilla de teólogos que llevan siglos allí sentados. En últimas, la conclusión más racional parece ser entonces que la ciencia termina donde la Biblia comienza. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y a propósito de los milagros, vale la pena referirnos en este punto una vez más al gran apologista cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, y las ideas que expone con irrefutable contundencia en uno de sus libros, titulado justamente Los milagros. Argumenta en él con impecable lógica que el propio pensamiento humano ya es en sí mismo un hecho milagroso, que requiere una explicación sobrenatural. Y así sea a regañadientes, la neurología y la psicología están llegando a las mismas conclusiones. Dicho de otro modo, el simple hecho de que nosotros estemos hoy aquí pensando, ya sea grabando este capítulo de mi libro o en el caso de ustedes leyéndolo en el libro o escuchándolo, esto ya es algo que no se puede explicar por causas naturales ni por las meras propiedades de la materia. El hecho de que pensar sea algo habitual y cotidiano para todos y cada uno de nosotros nos hace darlo por sentado y olvidar que este hecho es un hecho maravilloso, que requiere en últimas una explicación sobrenatural. Tal vez no sea un milagro en estricto rigor, por cuanto no es algo excepcional y extraordinario que sucede muy ocasionalmente, pero aún así es un hecho sobrenatural que apunta a Dios y nada más que a Él, como el ser que nos otorga la facultad de pensar. Por todo lo anterior, C.S. Lewis propone el siguiente sabio arreglo entre la ciencia y la fe, al afirmar: la teología dice, en efecto, admite a Dios y con Él el riesgo de unos pocos milagros, y yo a cambio ratificaré tu confianza en una uniformidad con respecto a la aplastante mayoría de los acontecimientos. De tal modo que la teología nos ofrece un compromiso satisfactorio que deja al científico en libertad para continuar sus experimentos y al cristiano para continuar sus oraciones. Como podemos ver, contrario a lo planteado por los filósofos y científicos materialistas y naturalistas, lo natural y lo sobrenatural, o si se prefiere, lo material y lo espiritual, no se oponen, ni son incompatibles entre sí, sino que se necesitan y se complementan mutuamente. Ni los científicos tienen que alinearse entonces en un naturalismo estrecho y cerrado, ni los creyentes en un sobrenaturalismo del mismo tipo que los enfrente entre sí de manera obligada y mutuamente excluyente. Entre otras cosas, porque parafraseando al pastor Darío Silva en su libro El reto de Dios, el sobrenaturalismo menosprecia a la ciencia, pero el naturalismo la sobrevalora. Y el cristiano equilibrado no debe ni menospreciarla ni sobrevalorarla. Se equivocan entonces
quienes caracterizan a los cristianos como sobrenaturalistas cerrados y extremos, pues el cristianismo demanda de sus seguidores una sensatez y una apertura de pensamiento que esté dispuesta a aceptar las explicaciones naturales, y no necesariamente naturalistas, siempre y cuando éstas provean la mejor, la más racional y la más comprobada comprensión del fenómeno estudiado. Pero no tenemos que actuar así en todos los casos, pues hay hechos cuya más racional explicación es la explicación sobrenatural que lo refiere a Dios. Y en este contexto, lo natural y lo espiritual no son enemigos, sino aliados, en una sucesión de continuidad en el marco de un cristianismo bíblico maduro, ilustrado, incluyente y bien entendido. Pero lamentablemente el papel desempeñado por la ciencia actual ha hecho que muchos la coloquen en un pedestal que estorba, impide y atenta contra este mutuo entendimiento, como lo explicaremos en un podcast adicional en próximos días, abordando otro de los capítulos de mi libro. Porque por lo pronto debo concluir aquí. Si quieren adquirir el libro que verán de nuevo en pantalla, en Colombia es muy sencillo. Solo deben transferir o consignar su valor de 40.000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece aquí en pantalla. Y hacernos llegar a nuestro correo creerycomprender@gmail.com el comprobante o pantallazo de la transacción con sus datos personales, como nombre, dirección y número de celular. Y se los enviaremos en el término de la distancia a cualquier lugar de Colombia por Interrapidísimo con pago del flete contra entrega. Esta información también la encontrarán en el texto de descripción de estos podcasts. Y por cierto, quienes lo adquieran recibirán también como obsequio otro de mis libros, ya sea La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o Materia o espíritu, un falso dilema. Adquiérelo entonces, si aún no lo has hecho. Y recuerden también nuestro en vivo del próximo sábado a las 10 de la mañana, con nuestro ilustre invitado, el muy conocido pastor, escritor, biólogo y apologista cristiano español, Antonio Cruz. Y a quienes no lo han hecho todavía, los animo a que se suscriban a nuestro canal, nos digan si les gustó y lo compartan con sus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.